Hola, ¿qué tal? Mi nombre es William, estoy cursando el primer semestre de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana y hoy vengo a hablarles acerca de una tarea que es cálculo diferencial impartida por el profesor Eric Correa Mendoza y el cual es, pues como lo podemos saber, es de definición geométrica de la derivada. Primero vamos a entender primeramente el término derivada. Nos dice que el término derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función de un punto. Lo que es la tangente, entendemos por tangente, dice que se aplica la línea o superficie que se toca en un único punto con otra línea o superficie sin llegar a un corte. También vamos a entender que es una secante. Esto es lo que es la tangente. Esta línea que tenemos aquí, esta es la tangente. Y la secante lo podemos entender por esto. Nos dice que secante es una línea que intersecta dos o más puntos de una curva. Dice que se le llama así porque corta la función, la corta en dos puntos, como podemos ver la corta, la función la va a cortar. Y la pendiente, pues la pendiente es la inclinación de la recta con respecto al eje de las abscisas. Esto es lo que vendríamos, como son como los puntos básicos para entender lo que es nuestra función y lo que es la, la, el tema a tratar. Vamos a entender primeramente, eh, nos podemos identificar a por qué o podemos preguntar por qué tantas líneas y esta función que, que es esta, cómo llegamos aquí, y, pero vamos a tratar de separarlo, de dividirlo para ir entendiendo cada punto y cada, cada cosa. Para empezar, vamos a tratarnos, vamos a hacernos. Yo ya hice esto es algo que nos dejaron en clase, entonces ya nos hicimos esta gráfica que podemos ver aquí, en el cual eh, tenemos que hacer es esto. Yo hice esto que es un punto uno, le llamé punto uno y que esto es un punto 2. Entonces esta recta para llegar a este punto tenemos que aquí que esto es esta, esta, esta línea es lo que es el eje Y y esta de aquí es el eje X. Entonces, para sacar esto, yo hice un punto X aquí, que es un punto X. Supongamos que para yo llegar a este punto, supongamos que para hacer este X, hice, supongamos que aquí, para llegar a esto tengo que partir de cero. Tengo que mi punto tiene que dar aquí. Entonces, supongamos que en X valgo 1 y en Y valgo 4. 4, correcto. Entonces es este. Si aquí vale 1, aquí tiene que valer 4. Entonces por eso este es mi punto 1. Supongamos así. Y para llegar a este otro punto, le estoy dando el valor. Otra vez la misma función. Estoy dando otro valor. Este X tiene otro valor. Y otro valor en Y. Entonces, para saber aquí cómo vamos a dar, nos dice que aquí, en lo que es esto, para entender primeramente esto, lo que es D y lo que es esto, que pues, podremos decir que es DY, o que significa DY o DX, nos dice que esto, primeramente esto es el diferencial de Y esto es el diferencial de X. Tiene que ser igual al límite cuando el diferencial de X valga cero o tienda a cero más bien. Entonces, vamos, de aquí vamos a partir. Esta es la función principal de la cual vamos a partir. Entonces, después dado de esto, nos dice que la diferencial de y la diferencial de X es igual al límite cuando diferencial de X tienda a cero. Y vamos a entender cuáles son las diferenciales. Esto de aquí que vemos es el incremento de Y. Y esto que es aquí, esto yo lo puse como valor de altura.
¿Por qué? Para entender lo que es esta función, perfectamente esta función que ya tenemos aquí al último, que dice la función es de x más el incremento de x o el diferencial de x menos f de x sobre el diferencial de x. Nos podemos decir de dónde vamos a sacar estos números o estas letras y de dónde estamos sacando estos valores. Vamos a entender que esto como les decía es x y todo esto, hasta aquí es lo que vale x. Entonces, para entender esto, este punto de aquí, este es el diferencial de x, porque x más, tenemos que esto más x, entonces es lo que nos da, porque todo esto es lo que vale x, de este punto hasta este punto. Entonces vamos a sumar x, que es esto, más el diferencial de x, que viene siendo esto. Todo esto es lo que les comentaba, esto es lo que vale x, y esto es lo que vamos a sumar, menos f de x. F de x es lo que les decía, es el valor de la altura. Esto es f de x. Esto venimos entendiendo por f de x. Es el valor de la altura, lo que vale y. Entonces, todo esto lo vamos a dividir entre el diferencial de x. ¿Para qué? Para que así nos pueda dar esto. Vamos entendiendo, esto es una pendiente. Esto lo vamos a llamar como esto va a ser el resultado de la pendiente y esto va a ser el de la tangente. Entonces, para que nos dé todo esto, lo que les venía explicando, y ya el resultado de todo esto va a ser la derivada de la función. ¿Qué es lo que significa esto? Esto es la derivada de la función. Pero tendremos que hacer lo que ya les decía. Entonces, para esto lo saqué, o más bien se encuentra, este es lo que decía la diferencia de x, pero para encontrar la magnitud de un punto 2 de este punto, que es el que marqué como punto 2, eso es para encontrar esas coordenadas del punto 2, es lo que tengo que hacer esto, x más ax. Esto muchas veces, esto ax, muchas veces en libros o en otras cosas lo encontramos como h. Podría ser, por ejemplo, podría ser f igual a x más h. Y es igual, muchas veces tendemos a confundirnos porque ya se nos cambia lo que es esto, el incremento de x por h, pero es prácticamente lo mismo. Entonces, dado la explicación de que por qué llegamos a esta función, es lo que les dije. Decimos de que esto tenemos que sumar esto para emprender el valor y saber de dónde corta una secante, pero tenemos que primeramente sacar los valores y hacer el incremento y hacer lo que vale todo x con lo que vale y para volver a hacer esto. Y ya dividido esta ecuación, cuando lleguemos a esta ecuación, todo lo que nos dé este resultado, ese va a ser nuestra derivada. ¿Qué es esto? Esa es la derivada. Okay. Espero les sirva, espero que haya sido si no una buena, pues una explicación más o menos. Es a lo que yo le pude entender y es lo que entendí a mi manera. Gracias.